Es uno de los proyectos más ambiciosos de la humanidad. Un muro de hormigón tan enorme que podría pavimentar una carretera de 2 carriles desde Nueva York hasta Oklahoma City. Y se construyó para domesticar el río que excavó el Gran Cañón. Pero hoy en día esta maravilla de la ingeniería se enfrenta a una crisis. El lago Mead, el embalse más grande de Estados Unidos, está desapareciendo. Y las consecuencias podrían ser devastadoras para 25 millones de personas. Hola, soy Daniel. Y hoy vamos a explorar la increíble ingeniería de la presa Hoover. ¿Y por qué podría estar enfrentándose a su mayor reto hasta la fecha? Para entender realmente el problema, tenemos que remontarnos a la década de 1920. Mira, antes de que se construyera la presa, el río Colorado era tremendamente impredecible. En 1905 se desbordó e inundó el Valle Imperial, arrasando comunidades enteras. Granjas, casas, comunidades enteras desaparecieron. Pero las inundaciones eran solo uno de los problemas. Las ciudades se expandían, los agricultores necesitaban un sistema de riego fiable y todos querían electricidad. El río Colorado podía proporcionar todo eso si alguien encontraba la manera de controlarlo. La construcción de la presa Hoover comenzó en 1931, en pleno apogeo de la Gran Depresión. Con millones de estadounidenses desesperados por un empleo, la presa era esperanza. Miles de trabajadores acudieron en masa al desierto de Nevada. En su momento álgido, en 1934, la presa empleó a más de 5.100 personas. Hubo que construir un Boulder City solo para alojar a los trabajadores. Había normas estrictas: prohibido el juego, el alcohol y los alborotadores. Allí viven 15.000 personas y es uno de los pocos lugares de Nevada donde está prohibido el juego. El gobierno había aprobado $49 millones para el proyecto, unos $1.000 millones actuales. El plan era construir una presa de 221 metros de altura, la más alta del mundo en aquel momento. El embalse que se crearía, el lago Mead, se convertiría en el lago artificial más grande de la Tierra, con capacidad para almacenar hasta 38 kilómetros cúbicos de agua, suficiente para abastecer a 90 millones de hogares estadounidenses durante un año. Con 10 veces más de hormigón que el Empire State y la central hidroeléctrica más potente del mundo, nunca se había intentado nada parecido. Pero antes de que los ingenieros pensaran en diseñar la presa Hoover, tenían que encontrar el lugar adecuado, un lugar con paredes lo suficientemente fuertes como para soportar todo ese peso. Lo encontraron en el Cañón Negro, con sus escarpados acantilados de roca volcánica que se elevan cientos de metros. Pero construir una pared recta a lo largo del cañón no funcionaría. La presión de millones de litros de agua acabaría por agrietar el hormigón e incluso podría derrumbar toda la estructura. En su lugar, los ingenieros diseñaron una pared curva. Esta forma hace que la fuerza del agua se distribuya a lo largo del arco y hacia el interior del cañón, en lugar de concentrarse en un solo punto. Piensa en un puente de piedra en arco. La curva del puente transfiere el peso a los pilares a ambos lados. La presa Hoover funciona de la misma manera. Las paredes crean una estructura que es naturalmente estable. Cuanto más empuja el río Colorado contra la presa, más segura se mantiene en su sitio. La presa Hoover es más gruesa en la parte inferior que en la superior. En su base es tan ancha como 3 campos de fútbol, lo que le da un centro de gravedad bajo, como una pirámide. Sí, pero esa gran base creó otro problema, porque cuando el hormigón se endurece genera un calor intenso. Si los ingenieros lo hubieran vertido todo de una vez, la presa se habría agrietado desde dentro. Bueno, la solución fue construir la presa en bloques individuales, cada uno de ellos con tubos de refrigeración que transportaban agua. Después de enfriar cada bloque, los trabajadores llenaban los tubos con hormigón antes de pasar a la siguiente sección. La técnica funcionó bien, y parte del hormigón sigue curándose hasta el día de hoy. Sí, la presa sigue haciéndose más fuerte. Los ingenieros también tuvieron que pensar en lo que ocurriría debajo de la presa. El agua a presión puede abrirse paso a través de pequeñas grietas en la roca, desestabilizando finalmente toda la estructura. Por eso diseñaron una red de túneles y galerías dentro de la propia presa que recogen el agua que se filtra y alivian la presión antes de que pueda causar problemas. Sí, era un plan ambicioso, pero ¿cómo se construyó realmente? La construcción de este tipo de megaproyectos requiere visión, precisión y mucha paciencia. Pero cuando se trata de construir su futuro financiero, muchos siguen confiando en métodos arcaicos. Dejar el dinero inactivo en una cuenta bancaria y esperar que vaya creciendo.
El problema es que la inflación va mermando poco a poco tus ahorros. Entonces, ¿cómo puedes tener la seguridad de que tu dinero realmente trabaja para ti, de forma fiable y a largo plazo? Ahí es donde entra en juego Trade Republic. Trade Republic es la plataforma de ahorro más grande de Europa con licencia completa, segura y regulada por las autoridades financieras alemanas como la BaFin y el Banco Central Europeo. Su misión es sencilla: hacer que ahorrar e invertir sea fácil y accesible para todos, no solo para los expertos o los ricos. A través de la aplicación puedes invertir sin esfuerzo en acciones, bonos y ETFs desde solo €1. Y con el dinero que no inviertas de inmediato seguirás ganando un 2,27% de interés anual. ¿Y por qué utilizar Trade Republic? Porque la forma más inteligente de hacer crecer tu dinero a largo plazo es invirtiendo en ETFs, una estrategia probada que incluso recomiendan los multimillonarios. Con Trade Republic puedes configurar planes de ahorro automáticos en una amplia gama de ETFs sin pagar comisiones. No es necesario calcular el momento adecuado para entrar en el mercado. No hay que seleccionar acciones complicadas. Solo hay que invertir regularmente en las economías más fuertes del mundo y dejar que el tiempo haga el resto. Es sencillo, potente y, por fin, accesible para todo el mundo. Si quieres empezar a hacer crecer tus ahorros de forma más inteligente y controlar tu futuro financiero desde ahora mismo, echa un vistazo al primer enlace de la descripción. Abrir una cuenta gratuita solo lleva unos minutos, sin papeleos ni comisiones ocultas. Aviso legal: invertir conlleva riesgos, los rendimientos no están garantizados, los tipos de interés pueden variar. Y ahora, volvamos a la presa Hoover. Antes de que la construcción siquiera pudiera empezar, los ingenieros tuvieron que reconducir y guiar el río Colorado. Y eso significó crear 4 túneles, cada uno lo suficientemente ancho como para que cupiera un edificio de 4 pisos. Los trabajadores utilizaron dinamita para perforar las paredes del cañón, creando más de 5 kilómetros de desvíos para llevar el río alrededor de la obra. Sí, era un trabajo peligroso. En los túneles, el monóxido de carbono de las explosiones podía ser mortal. Y en lo alto del cañón, los trabajadores llamados escaladores de altura se colgaban de cuerdas y limpiaban las rocas sueltas con martillos neumáticos. Un movimiento en falso significaba una muerte segura. Para muchos eso fue exactamente lo que ocurrió. Cuando se terminó la presa, 96 hombres habían perdido la vida. Quizás la historia más trágica fue la de la familia Tierney. J.G. Tierney se ahogó mientras inspeccionaba el río en 1922. 13 años después, literalmente el mismo día, su hijo Patrick cayó de una torre de toma de agua, convirtiéndose en la última víctima del proyecto. Para que el túnel funcionara de forma eficiente, los ingenieros desarrollaron la plataforma Jumbo, una plataforma de acero que transportaba 30 taladros a la vez, impulsados por aire comprimido. La usaban para perforar agujeros en la roca donde colocar la dinamita. Después de cada explosión, los trabajadores limpiaban los escombros, comprobaban que no quedaran rocas colgantes y volvían a empezar el proceso. Una fase clave llegó cuando tuvieron que sellar el propio río. Vertieron miles de toneladas de roca en el río hasta que el agua se desvió hacia los túneles. Mientras el río fluía a su alrededor, los ingenieros construyeron presas temporales llamadas cofferdams en ambos extremos de la obra. Esto creó una zona seca de casi 2 kilómetros de largo donde se pudo comenzar la construcción. Excepto por el lecho del río seco, los trabajadores encontraron otro problema. Los cimientos debían ser sólidos, pero siglos de flujo fluvial habían dejado capas de barro y limo. Tuvieron que excavar 40 metros, aproximadamente la altura de un edificio de 12 pisos, antes de llegar al lecho rocoso sólido. Las paredes del cañón también debían limpiarse por completo, ya que cualquier punto débil podría comprometer la estructura. Luego vino el trabajo con el hormigón. Para ayudar con esto, los ingenieros construyeron un sistema de teleféricos aéreos a través del cañón. Estos transportaban cubos con 6 metros cúbicos de hormigón cada uno a posiciones específicas de la obra. Dentro de la presa se construyeron 4 torres de toma para dar agua a la central eléctrica situada debajo. El agua bajaba por tuberías tan grandes como para que pasara un camión, cada una de 152 metros de largo. Cuando la presa entró en funcionamiento, estas tuberías comenzaron a alimentar 17 turbinas, que generaban electricidad suficiente para abastecer a 1,3 millones de hogares. Sí, la escala es una locura. ¿Pero cómo funciona realmente la presa Hoover? Tiene 2 funciones principales: generar electricidad y controlar el río Colorado. Para proteger contra las inundaciones, los ingenieros construyeron aliviaderos a cada lado de la presa. Cada uno de ellos puede soportar casi 6.000 metros cúbicos de agua por segundo. Eso es mucha agua. Imagínate las cataratas del Niágara apareciendo de repente en Nevada. Y eso por cada lado, es mucha agua.
Estos aliviaderos conectan con túneles de 15 metros de ancho que dirigen el exceso de agua río abajo cuando el lago Mead se llena demasiado. Son esencialmente una póliza de seguro. En toda la historia de la presa solo se han utilizado 2 veces, una en 1941 para realizar pruebas y otra en 1983 en unas grandes inundaciones. La presa también puede liberar agua de forma más controlada a través de sus desagües, que son válvulas gigantes que se pueden abrir o cerrar según se necesite. Este sistema riega más de 1,5 millones de acres de tierras de cultivo, convirtiendo partes del desierto en algunas de las regiones agrícolas más productivas de Estados Unidos. Permite cultivos como la alfalfa que requieren mucha agua durante todo el año. La presa se adapta a las demandas cambiantes. Aumenta el flujo de agua por las turbinas cuando hace falta energía, abre compuertas para el riego y mantiene los aliviaderos para el control de inundaciones. Este diseño ha funcionado eficazmente durante casi 90 años. Pero ha creado problemas que sus constructores nunca previeron. Y eso se debe a su impacto en el medio ambiente. Como ya hemos mencionado, cuando se construyó la presa Hoover, el lago Mead se convirtió en el embalse más grande de Estados Unidos, con una profundidad suficiente para cubrir todo el estado de Pensilvania con 30 centímetros de agua. En 6 años el paisaje se transformó. Ciudades como Las Vegas, Phoenix y Los Ángeles se expandieron más allá de lo que el suministro natural de agua podía soportar. Pero eso tuvo un coste. Bajo el lago, antiguos hábitats de fauna silvestre desaparecieron de la noche a la mañana. El río Colorado cambió para siempre. Su caudal natural, las inundaciones estacionales y las sequías con las que habían evolucionado las especies locales pasaron a controlarse con el giro de una válvula. Río abajo, la presa modificó los patrones naturales de temperatura del río. 4 especies de peces se vieron al borde de la extinción. También atrapó los sedimentos del río que antes fluían libremente, nutriendo los humedales y creando hábitats naturales. En México, donde el río Colorado se encuentra con el mar, comenzaron a desaparecer 6.000 kilómetros cuadrados de humedales. Las aves que habían seguido patrones migratorios ancestrales durante miles de años se encontraron de repente con sus rutas interrumpidas. Y a medida que el lago Mead se llenaba, sumergiendo numerosos yacimientos arqueológicos de los nativos americanos, entre ellos un antiguo asentamiento pueblo conocido como la Ciudad Perdida. Fueron muchos los artefactos que quedaron bajo el agua. Por otro lado, el embalse creó nuevos ecosistemas propios. Las especies de peces se adaptaron al entorno del lago, se formaron nuevos humedales a lo largo de sus orillas y ahora muchos animales dependen de él. Además, es un destino recreativo para 7 millones de visitantes cada año. Pero hoy en día, el lago Mead se enfrenta a un nuevo reto. La escasez de agua. La superficie del lago ha descendido 50 metros desde su punto más alto, creando un anillo de bañera blanco en las paredes del cañón, un recordatorio visible de la cantidad de agua que se ha perdido. En 2022 su capacidad se redujo al 27%, la más baja desde la década de 1930, y la presa produce un 40% menos de electricidad que en su momento álgido. Esa pérdida de energía es suficiente para abastecer a cientos de miles de hogares. La situación se ha vuelto tan grave que tanto Arizona como Nevada se han visto obligados a reducir su consumo de agua. Como era de esperar, el cambio climático es en parte responsable. La cuenca del río Colorado está sufriendo la peor sequía en 1200 años. Pero hay otro factor. El suroeste simplemente ha crecido mucho más de lo que los constructores de la presa podrían haber imaginado. Solo Las Vegas ha pasado de ser una pequeña ciudad desértica de 8.000 habitantes cuando se construyó la presa a más de 660.000 en la actualidad. Esto supone un gran problema, ya que Las Vegas obtiene el 90% de su agua potable del lago Mead. Y si el nivel de agua baja otros 18 metros, 2 estructuras de toma de agua quedarán inutilizables. Y bueno, ¿cuál es la solución? La Autoridad del Agua de Nevada ya ha construido un nuevo túnel más profundo, de más de $800 millones, que garantiza el suministro de agua incluso si el nivel del agua baja. Mientras tanto, Arizona está experimentando con el almacenamiento de agua. Actualmente almacena más de 4,5 kilómetros cúbicos de agua en instalaciones repartidas por todo el estado. Y California está aumentando su apuesta por el agua reciclada. La presa Hoover ha permitido el desarrollo de todo el suroeste durante casi un siglo. La cuestión ahora no es si la presa aguantará, sino si habrá suficiente agua para que la retenga. Oye, ¿qué opinas del futuro de la presa Hoover? Venga, cuéntanoslo en los comentarios, estamos deseando leerlos. Como siempre,
Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo.